Hola. Bien, hoy día te voy a explicar lo que vas a tener que hacer en esta tarea. Primero que todo debes tener en cuenta que se llama Comparatives, que es el título principal, y habla sobre adjetivos que puedes utilizar para escribir oraciones comparativas. También debes tener en cuenta que para realizar una comparación siempre es mínimo, se debe tener como mínimo dos cosas o dos personas para poder comparar. Reglas a seguir. Ya, primero debes considerar que hay adjetivos, que son aquellas palabras que utilizamos para describir, y en este caso vamos a usar para comparar dos cosas o personas. Y de los grupos de adjetivos que podamos tener, existen aquellos adjetivos que son largos, como por ejemplo beautiful, stupid, wonderful. Beautiful tiene 3 sílabas. Stupid, 3 sílabas. Wonderful, 3 sílabas. O sea que aquellos adjetivos que tienen de 3 sílabas hacia arriba son considerados adjetivos largos. Y también tenemos un grupo de adjetivos que son los cortos, short, ¿ya? Cortos. O sea, por ejemplo, nice, happy, fat, tall. Cortos. ¿Por qué? Al pronunciarlos tienen una sílaba o dos. ¿Ya? En este caso, este tiene dos sílabas y es corto, sobre todo porque termina con Y, según las reglas que tenemos que manejar para escribir oraciones comparativas. Nice, una sílaba. Happy, dos. Fat, una. Y tall, una. Recordemos el significado. Beautiful, hermosa. Stupid, significa estúpido. Wonderful, maravilloso. Nice, agradable. Happy, feliz. Fat, gordo. Y tall, alto. Vamos a ver las reglas en específico para poder escribir correctamente los adjetivos, convirtiéndolos en adjetivos comparativos, o sea, que ya agregándole cierta parte a ese adjetivo vas a estar comparando dos cosas o dos personas. Adjetivos cortos a los que se les agrega una ER y también la palabra than. La palabra than significa que. Y cuando le agregamos ER significa que estamos diciendo que es más que. Por ejemplo, tenemos el adjetivo long. Significa largo. Pero si queremos decir, por ejemplo, que el cuello de una jirafa es más largo que el de un camello, podríamos decir longer than, más largo que, ¿ya? Sí, longer than significa más largo que. Esta ER a nosotros nos da el significado de más. Long es largo, más largo. Than significa que. Continuamos con los ejemplos de adjetivos cortos a los que solamente se le agrega ER y la palabra than. Tall se convierte en taller. Al agregarle la ER significa que es más. Hay alto que. Palabra short, una sílaba, quedaría en shorter. Le agregamos la ER y quedó más corto. Y la palabra than, que significa que. Small, le agregamos la ER y queda más pequeño. Y si le agregamos el than, significa que. O sea, más pequeño que. Light, que significa claro, que sería aquí más claro que. Lighter than. ER significa más. Light, claro. Más claro. Than significa que. O sea, más claro que. Otro adjetivo corto muy común es la palabra old, que significa viejo o antiguo. Old, corto, le agregamos una ER. Y la palabra than al lado para decir que. Más viejo que. Tenemos también la palabra strong, una sílaba, strong, fuerte. Y para decir más fuerte que, le agregamos una ER y la palabra than. Más fuerte que.
Continuamos. Otra cosa que debes tener en cuenta, que también hay adjetivos cortos que terminan con una E, como por ejemplo, large, huge, cute, strange, wise, rude, gentle. Estos, al escribirlos, terminan con una E. Entonces, no le vamos a agregar otra E y una R para decir más. Simplemente le agregamos una R. Porque si agregáramos otra E, sería una palabra mal escrita, con faltas de ortografía, y al fin y al cabo, incluso tendría que cambiar la pronunciación. Entonces, cuando un adjetivo corto termina con E, solamente le agregamos una R al final, que a nosotros nos estaría dando el significado de más. Por ejemplo, large significa grande. Larger than, más grande que. Huge significa inmenso. Y diríamos más inmenso que. Más, te lo da la R, inmenso, huge, que. La palabra than. Cute significa lindo. Y en la forma comparativa sería cuter than. Más lindo que. Strange. Extraño. Stranger than. Más extraño que. Wise. Sabio. Wiser than. Más sabio que. Rude. Rudo. Ruder than. Más rudo que. Gentle. Gentil. Gentler than. Más gentil que. O sea, una persona más amable que. ¿Ya? Entonces, considerar que cuando tenemos un adjetivo que termina con una E, solamente le agregas una R para convertirlo en adjetivo comparativo. ¿Ya? Y obviamente al ladito la palabra tan, que significa que. Bien, ahora vienen estos adjetivos cortos que terminan en Y. Los adjetivos cortos que terminan con Y, por ejemplo, heavy, funny, pretty, lovely, ugly, silly, también ellos sufren una modificación. A ellos se les cambia la Y por I latina, como esta que está acá, y luego se le agrega una ER, quedando así. Heavy pasó a ser heavier than. Y agregamos el than para decir que. Entonces, heavy significa pesado. Heavier than significa más pesado que. Funny es divertido. Funnier than, más divertido que. Pretty, bonito. Prettier than, más bonito que. Lovely, encantador o adorable. Lovelier than, más adorable o más encantador que. Ugly, feo. Uglier than, más feo que. Silly, tonto. Sillier than, más tonto que. Entonces, no olvides que aquellos adjetivos que terminan en Y también sufren una modificación antes de agregarle algo al final. Se le cambia la Y por I latina y luego enseguida le agregas la E y la R que va a darte el significado de más. Y vamos a ver también aquellos adjetivos cortos que cumplen con esta característica. Mira, tenemos aquellos adjetivos cortos que terminan en una vocal y luego enseguida viene una consonante. Recordemos que las vocales son A, E, I, O, U. Las consonantes son todas las otras letras del abecedario. ¿Ya? La B, C, D, H, J, G, N, todas las demás letras del abecedario son las consonantes. Entonces, si tú miras estos adjetivos, son cortos. Big, thin, hot, sad, mad. Pero miremos acá. Estos adjetivos cortos justamente tenían una vocal
antes de la consonante. Aquí tenemos la I vocal, la G, la consonante. I vocal, N consonante. O vocal, T consonante. A vocal, D consonante. A vocal, D consonante. Cuando tenemos esa combinación de letras en un adjetivo corto, o sea que es de una sílaba, big, thin, hot, sad, mad. Cuando tenemos esta situación en que en un adjetivo corto tenemos una vocal justo al ladito de la última letra que es de la palabra, que justamente es una consonante, va a acontecer esto. Se dobla la consonante, o sea, tienes que escribirla 2 veces. Copias la última letra. Mira, big terminó con G, o sea que aquí sería bigger. Escribimos otra G más y luego le agregamos la ER para decir más. Thin terminó con una N, escribimos otra N al lado y le agregamos el ER para decir más. Hot terminó con una T, que es una consonante. O sea, acá al lado vamos a escribir otra T más y además después escribimos ER para decir más. Sad terminó con una D. Escribimos otra D al ladito y agregamos ER para decir más. Mad terminó con una D. Y agregamos otra D al ladito para decir, otra D al lado y agregamos ER para decir más. O sea, big es grande. Bigger than, más grande que. Thin, delgado. Thinner than, más delgado que. Hot, caliente o caluroso. Hotter than, más caluroso o caliente que. Sad, triste. Sadder than, más triste que. Mad, enojado. Madder than, más enojado que. Y ahora necesito que veas el siguiente video. You're faster than me at juggling. Yes, I'm faster than you. And I'm better than you at tricks. Yes, but I'm more surprising than you. Fast. Faster. Small. Smaller. Big. Bigger. High. Higher. Big. Bigger. Safe. Safer. Noisy. Noisier. Exciting. More exciting. Bien, continuamos con la actividad. Let's go to the worksheet. Vamos a la guía que tienes que responder. Bien, en esa parte de la guía aparece en la parte número 1, acá, Exercise 1, ejercicio número 1. Make comparative sentences using the words in the brackets. Bien. Haz oraciones comparativas usando las palabras que están entre paréntesis. Por ejemplo, hay un tigre, está la palabra big y está rabbit. No olvides que siempre vamos a tener dos cosas, dos animales o dos personas para poder comparar. Y siempre también el adjetivo va a ir al medio.
Y cuando nosotros le agregamos la ER o la ER más la palabra than, lo convertimos en una oración comparativa. Entonces, tigre, big rabbit. El tigre, grande y conejo. Ahora, si tú te das cuenta, tienes que saber primero el significado del adjetivo para poder saber si vas a escribir primero el tigre o si primero vas a escribir el conejo. Entonces, big es grande. Si miras y te pones a pensar, el tigre es más grande que el conejo. Esa es la oración que tiene que estar en tu mente. Entonces, para poder escribir tu oración, piensas, un tigre es más grande que un conejo. A significa un, tiger es un tigre. Is significa es, bigger, más grande. Than significa que un conejo, a rabbit. ¿Ya? Entonces aquí estaría la primera oración hecha y está correcta. También debes considerar las reglas que mencioné anteriormente. Si te das cuenta, la palabra big es un adjetivo corto, big, y terminó con una consonante y justo antes de terminar había una vocal. Eso quiere decir que si hay una vocal y luego viene una consonante, enseguida la consonante yo la voy a doblar, voy a escribirla de nuevo. La G la escribo de nuevo, ahí está. Y luego le agrego ER para decir más. Después de eso agrego la palabra than para decir que. Un tigre es más grande que un conejo. Bien, eso es lo que tienes que hacer en la oración número 1 que tienes acá, en la número 2 también. Por lo menos aquí está el significado. Heavy significa pesado, fast, rápido. No olvides la regla de aquellos adjetivos que terminan en Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1 diría, acá es bear. Yo creo que el profesor se equivocó y puso oso en español. Aquí es bear. El oso, diríamos, el oso es más pesado que el mono. ¿Cómo quedaría? Así. The bear is heavier than the monkey. El oso es, esta palabra de acá significa más, pesado que el mono. Y si te das cuenta, como este adjetivo estaba con Y, la cambiamos a I latina y luego le agregamos la ER. Miremos el segundo ejemplo. Tenemos la palabra giraffe, fast, snake. Jirafa, rápido, serpiente. Bien, la jirafa, bueno, ya la busqué, corre más de 30 km por hora, creo que eran 60, y la serpiente no alcanza los 15 km por hora. Quiere decir que la jirafa es más rápida que la serpiente. Entonces, ¿cómo digo la jirafa es más rápida que la serpiente? Primero escribimos la palabra de y luego el nombre del animal, giraffe. Luego escribo el adjetivo que es la palabra fast, que significa rápido, y le agrego la ER. Enseguida escribo la palabra than para decir que, y luego escribo the snake para decir la serpiente, y quedaría así. The giraffe is faster than the snake. Bien, así como lo he explicado anteriormente, es lo que tú tienes que hacer ahora. Tienes que hacerlo solito en la actividad 3, utilizando estas 3 palabras, zebra, tall y crocodile. Tall, que acá dice que significa alto. Luego spider, slow, kangaroo. Slow, lento. ¿Ya? Exercise number 2. Complete the sentences to make comparative sentences. Completa las oraciones usando los adjetivos que están entre paréntesis para escribir oraciones comparativas, ¿ya? Entonces, tienes un ejemplo acá que dice a butterfly is nicer than an insect. Bueno, una mariposa es más agradable que
otro insecto. Y acá tenemos, entonces, los adjetivos que están entre paréntesis. Tenemos slow, big, short, tall, nice, ugly, young. Ugly significa feo, young, joven, high, alto, happy, feliz, sad, triste. Entonces, tienes que completar las oraciones. Recuerda que vas a tener dos cosas o dos animales o dos personas. Por ejemplo, acá dice turtle y vas a compararlo con gatos, con cats. Snakes las comparamos con worms, con los gusanos. A lion lo vamos a comparar con un elephant. Yo me voy a comparar con you, contigo. Mary se compara con Susan. El auto se compara con tu auto. Tú, vamos a compararlo conmigo. Un canguro, vamos a compararlo con un perro. Y a Peter lo comparamos con Lisa, a Lisa con Peter. Entonces, recuerda que yo te dije que para decir que siempre se escribe la palabra than, pero acá en estas oraciones ya el profesor se las entregó, están escritas, solamente te debes preocupar de cómo vas a escribir cada adjetivo para completar la oración. Recuerda las reglas. Si el adjetivo termina en E, solo le agregas una R. Si el adjetivo termina como esto, por ejemplo, con una consonante y antes de la consonante venía una vocal, tiene que doblar la consonante, ¿ya? En este caso se podría realizar porque este adjetivo solo tiene una sílaba, big. Son cortitos, big, ¿ya? Es cortito. Igual la palabra fat, también corta. En esta palabra que es slow no se podría porque diría es slow, dos sílabas. Entonces ahí se le agrega ER. Y recuerda la regla del Y y las otras que están por acá, ¿ya? Seguimos con la número 2, que decía tick true or false. Marca verdadero o falso, esas tú ya las hiciste. A ver. An elephant is heavier than a bear. True. Spain is hotter than the UK. Yeah, true. A camel is taller than a giraffe. False. A crocodile is faster than a lion. False. Bien respondidas. Number 3. Read and make comparative sentences. ¿Ya? Lee y completa, esto es parecido al ejercicio anterior, lee y completa con los adjetivos para hacer oraciones comparativas. Entonces, debes poner especial atención en cómo vas a escribir cada adjetivo. Recuerda, puedes devolverte en el video y revisar las reglas que te expliqué. ¿Ya? Cheap es barato, thin, delgado. Acá tienes un ejemplo. Tienes Lucy, Dan, Ellie. Y old es la palabra viejo, ¿ya? Entonces, para decir que Lucy es más vieja o es mayor que, Lucy is older, le agregamos la ER. Bueno, en este caso el profesor te dio escrita la palabra Dan, así que no la vas a escribir de nuevo y luego pones, y eso es todo lo que tendrías que hacer, sin nada más que seguir leyendo. Dan, Ellie. Russia is than the UK. Rusia es que el Reino Unido. Entonces, large significa grande. ¿Cómo diríamos más grande que? ¿Qué está escrito acá? Te falta escribir más grande. ¿Qué pasa con los adjetivos que terminan con E? Revisa esa regla. Y así sucesivamente. Tienes que completar las otras oraciones. También lo mismo debes hacer con desde la 7 a la 10 que me quedan acá. Y tigers lo comparan con las tortugas, tortoises. Elephants con giraffes. Sue, with me. A Sue conmigo. A Juan lo comparan con migo también, me. Entonces, heavy pesado, good es bueno y bad es malo. Hay algo más que debo comentarte. Hay ciertas palabras que le llaman adjetivos irregulares y que quiere decir que no siguen la regla de agregarle ER o ER
a la palabra, sino que cambia completamente. Quiere decir que bad es un adjetivo irregular y esta palabra no se le agrega ninguna ER. Simplemente bad cambia por la palabra worse en comparación. Se escribe worse con S. Worse. Y eso tendría que ser escrito acá. Igual como la palabra good. A ver, good también es un adjetivo irregular. Y acá, en vez de ponerle gooder, eso es imposible, es un adjetivo irregular, no sigue esa regla. Esta palabra cambia por better. ¿Ya? Entonces se escribiría una B-E-T-T-E-R. Better. Vamos a la número 4, actividad 4. Crea oraciones comparativas. Look and write sentences that are true for you. Mira y escribe oraciones que sean reales o verdaderas para ti. Por ejemplo, a ver, 2 más 2 es 4. Hello is better than. A ver, aquí podríamos comparar. Están comparando matemáticas con inglés. Entonces podrías decir, mi hermano es mejor en matemáticas que yo. Y para decir que yo, después del dan se escribe me, M-E. Ya eso es solamente un ejemplo. Ahora, acá tienes que compararte tú con tu profesor. Y para comenzar, para decir tu oración, no podría decir I is older than. No podría decir yo es viejo que, sino que en este caso, ¿quién es más viejo? El profesor. Tendrías que empezar con la palabra my teacher. Acá vamos a empezar a comparar Reino Unido con España. Y puedes decir que España es más grande que Reino Unido. Acá comparas al león con un tigre. El león es más feroz que un tigre o más rápido que un tigre, y no sé, o puede ser más grande que un tigre, y ahí tú puedes buscar información para saber qué más vas a escribir. Y recuerda que debe ser en inglés. Y dice acá, answer here, example, English is better than science. Ya, acá tiene un ejemplo, inglés es mejor que ciencia, entonces, ya. Entonces en este caso vas a comparar matemática e inglés. ¿Cuál de los dos crees tú que es mejor? ¿Matemática es mejor que inglés o inglés es mejor que matemática? Y tienes que completar las 4 oraciones acá escribiéndolas. Actividad 5. Mira las imágenes y realiza oraciones comparativas. Todo el rato vas a tener que estar haciendo lo mismo, escribiendo oraciones comparativas, pero en este caso te dan 3 palabras y vas a tener que escribir tú solito la oración. Comenzamos con la palabra mouse, ratón, small es pequeño, elephant es grande. Entonces tendrás que ver, el ratón es más pequeño que el elefante, escribir eso en inglés. Tom, que es él, Fat y Susan. Tom es más gordo que Susan, escribirlo en inglés. Carlos, él, tall, que tiene que ver con la altura, y Peter. Carlos es más alto que Peter. Entonces, todo eso lo escribes en inglés. Y ahora nos vamos a enfocar en actividades que tienes que hacer en el Activity Book. Por ejemplo, acá tienes que mirar y escribir el nombre de cada animal. Ya, entonces mirar y escribir el nombre del animal en inglés. Luego, en la número 2, dice cover and play, point and spell, check your friend. Ya, tendrías que deletrear cada palabra. Y para poder deletrear debes recordar el abecedario en inglés. ¿Ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, how do you spell this? ¿Cómo deletrearías esto? Entonces diría M, O, N, K, E, Y. ¿Ya? Y ahí puedes ir haciendo la pregunta, how do you spell this? Y escribes otra palabra y practicas el deletreo de algunos otros animales. Number 3. Choose an animal. Ask and answer. Write about your friend's animal. Bien. Como no estás trabajando con un amigo, podrías hacer este trabajo con tu hermano, preguntarle sobre su animal favorito, o a tu mamá o a tu papá. Por ejemplo, what's your favorite animal? Y la respuesta, y después le preguntas de nuevo. Ya, what's your favorite animal? Y aquí le dan una pista. It's gray, it lives in the savannah, it's got big ears. Ya, la otra persona responde que es gris, vive en la sabana y que tiene orejas grandes. Entonces, nuevamente la persona que había preguntado dice, ¿Is it an elephant? ¿Es un elefante? Y si la descubrió, diría, yes, it is, la respuesta. Entonces, lo que tienes que hacer tú acá es coger un animal diferente y escribir una pregunta o un intercambio así como esto, una breve conversación, donde pregunte, ¿cuál es tu animal favorito? Y imaginando que Martín te responda, ya. It's yellow and brown, a lo mejor es amarillo y café. It lives in the savannah, vive en la selva. And it's got a big neck, y tiene un cuello muy grande o alto, o largo podría ser. Entonces, tú nuevamente preguntas, ¿Is it the giraffe? ¿Es la jirafa? Y ella te podría responder, yes, it is. ¿Me entiendes? Como seguir el mismo ejemplo nada más, solo que cambias acá el nombre del animal y cambias las características del animal. Bien. Enseguida, para realizar esta actividad, deberás escuchar un audio, que es el audio que voy a poner ahora. Acá, primero que todo, dice listen and tick. Activity 1, listen and tick. Escucha y marca con un tick. Listen again and complete. Y luego vas a escuchar nuevamente para completar las oraciones que están acá abajo, que son 3 oraciones largas. Entonces, number 1, which animal is lighter? ¿Cuál animal es más claro? O en este caso, como está marcada la serpiente, light también significa liviano. ¿Cuál animal es más liviano? Y aquí marcan snake. La serpiente es más liviana que el camello. Ese es un ejemplo. Number 2. Which animal is shorter? ¿Cuál animal es más bajo? Tienes que marcar si es zebra o si es giraffe. 3. Which place is rainier? ¿Cuál lugar es más lluvioso? ¿Será este o ese? ¿Ya? Vamos a escuchar el audio. Listening 26. Listen and tick. Listen again and complete. Number 1. Which animal is lighter? A snake is lighter than a camel. A camel is heavier than a snake. Number 2. Which animal is shorter? A zebra is shorter than a giraffe. A giraffe is taller than a zebra. Number 3. Which place is rainier? The jungle is rainier than the savannah. The savannah is sunnier than the jungle. Ya. Bien, esta vez que escuchamos solamente era para marcar con un tic lo que correspondía en actividad 2 y 3, ¿ya? Ahora vamos a las oraciones. A snake is lighter than a camel. Si te das cuenta, utilizamos la palabra lighter, que es más liviana, que es la que está acá arriba, lighter. Una serpiente es más liviana que un camello. Punto seguido. Un camello entonces es lo opuesto. Es más pesado que
una serpiente. O sea, estás diciendo el adjetivo opuesto. Si acá tienes liviano, aquí tendrías que usar pesado. Si acá tenías en la número 2 shorter, tendrías que usar shorter y después tendrías que decir taller. ¿Ya? Más bajo, más alto. Acá, the jungle is, aparece rainier, sería una rainier, y el otro tendría que usar lo opuesto, que sería hotter, como más caluroso que, o quizás drier. No sé cuál es la que aparece en el audio, pero esto es todo según el audio. Vamos a escucharlo nuevamente. Listening 26. Listen and tick. Listen again and complete. Number 1. Which animal is lighter? A snake is lighter than a camel. Aquí vamos. A camel is heavier than a snake. Snake, ya. Number 2. Which animal is shorter? A zebra is shorter than a giraffe. A giraffe is taller than a zebra. Tenés zebra. Vamos a la tercera. Number 3. Which place is rainier? The jungle is rainier than the savannah. The savannah is sunnier than the jungle. Sunnier than the jungle. Significa que sunnier, más caluroso que the jungle. Ya. Vamos a la actividad 2. What are the grammar rules? Vamos a ver cuáles son las reglas de la gramática que tendrías que seguir aquí para escribir para formar adjetivos comparativos. Bien, los adjetivos están acá y los adjetivos comparativos están acá, pero tienes que marcar qué regla fue la que se siguió. Si era cualquiera de estas 3 reglas o simplemente era un adjetivo que no seguía reglas o irregular. Por ejemplo, tall, taller. A este adjetivo se le agregó la ER, por eso está marcado acá con un tic que era la ER. En big quedó en bigger. Se le dobló la consonante y más la ER, o sea, quedaría acá. Después, por ejemplo, vamos a ver este de acá, heavy. Terminó con Y, pero se cambió ahí latina más ER. Por eso quedaría ahí, ear. Ya ahí tienes que ir viendo. Good se convirtió en better. ¿Cumple con alguna de estas reglas? O no cumple ninguna regla, porque si no cumple va acá. ¿Ya? Y eso tienes que hacer. Listening. Bien. Vamos a esta parte también, creo que ya estamos terminando. A ver, sí. Vamos a la parte final, que es la número 3. Correct the sentences. Ya, corrige las oraciones. Mira, son 6 oraciones. En la número 1 dice, a zebra is bigger than an elephant. Dice que la cebra es más grande que un elefante. O sea, ¿cuál es el error acá? Que es el elefante el más grande que una cebra. Entonces ahí tienes que escribir la oración cambiada. Puedes decir, el elefante es más grande que una cebra, o puedes decir que la misma cebra, en vez de decir bigger o más grande, podrías decir es más pequeña o es smaller than an elephant. Number 2. A crocodile is faster than a lion. Un cocodrilo es más rápido que un león. ¿Está bien eso? Ya. El cocodrilo es más lento que un león. Tienes que ver qué palabras vas a usar acá para decir más lento. 3. A monkey is heavier than a kangaroo. Un mono es más pesado que un canguro. Tienes que decirme tú qué adjetivo vas a usar acá. En vez de decir más pesado, tendría que ser más liviano. Tienes que escribir la oración cambiando el adjetivo. 4. A deer is taller than a giraffe. Un oso es más alto que una jirafa. Entonces, claramente, no es más alto un oso, ¿ya? Entonces vas a poner que un oso es más pequeño que una jirafa. Tienes que buscar el adjetivo para decir pequeño. Todo lo opuesto. Luego, the savannah is rainier than the jungle, ¿ya? Entonces, si tú ves que sabana no es más lluvioso que the jungle, vas a cambiar la palabra rainier por más soleado, sunnier. Se escribe sunnier.
6. A snake jumps better than a kangaroo. Una serpiente salta mejor que un canguro. Si eso no es correcto, tú verás cuál es la palabra que vas a cambiar. Si vas a poner que el canguro salta mejor que una serpiente o si vas a decir que una serpiente salta peor que un canguro. Y para decir peor se dice worse, se escribe worse con S. Ya, eso sería todo. Si tienes dudas, me escribes y espero que te sirva este video. Chao.